Cleve, te ves muy bien. Richie, qué bonito te peinaste hoy. Fabi, sí te ayudó mucho lo de la web. Sí se te bajó los ojos. Te cambió la cara. Sí. Bienvenidos familia a su podcast favorito. El día de hoy vamos a tener un tema súper interesante porque vamos a estar hablando de varios temas, entre ellos ángeles, demonios, el cielo, el infierno y toda esta ola de interpretaciones que se han dado a través de esto, ¿no? Yo creo que de repente podemos ver en las redes sociales que hay cursos, que hay pláticas acerca de ángeles. Todo el mundo se inscribe, todo el mundo quiere saber más de estos temas, pero vamos a ver a la luz de la Biblia qué es lo que realmente nos dice acerca de estos temas tan interesantes. Pero antes de empezar, bueno, me gustaría que nos presentáramos. Fabián Borboya, Samuel Aguirre, Ricardo Contreras, Clemente Ruiz. Clemente Ruiz. Y por acá, antes de que estuviéramos grabando, tenemos una plática acerca de los ángeles. Y los ángeles, ya lo van a decir ahorita nuestros expertos, la palabra tiene que ver más con el tema de enviado. Pero yo tengo una experiencia que, a ver, quisiera que ustedes, expertos, teólogos, eruditos, interpretaran. Iba yo el otro día a una farmacia y cuando llego había una persona vendiendo pulseras, una persona, no sé, como el estereotipo jamaiquino, ¿no? Rastas así, pero lo que me llamó la atención es que la verdad es que estaba extremadamente pulcro, muy, muy limpio, sus zapatos, o sea, todo muy, muy bien, limpio, ¿no? Y me dice, oye, padre, ¿no me regalas una moneda para comprarme de cenar? Y al lado vendían unos tamales, era por ahí, ya cuando empieza la época de tamales, que empezará como en noviembre, ¿no? Sí. Uh-huh. Y le dije, mira, padre, no traigo ahorita feria, pero si me esperas a que compre unas medicinas, te doy algo. Entré, compré un refresco y salí y le dije, mira, te compré un refresco, ¿cuántos tamales quieres? Daba 4 o 5, llevé para mi casa, los pago y me dice, no, te regalo una pulsera. Y le digo, no, no, sí, que no sé qué, bueno, me regaló la pulsera. Y es aquí en Chapultepec, ustedes saben que a la calle Chapultepec, pues es para los que nos están viendo, es una avenida grande que colinda con el Parque Tangamanga, que son los parques más grandes de Latinoamérica, y no hay mucho para dónde hacerte. Me meto a la camioneta, avanzo un poquitito, pero fueron así como de eso que dije, le voy a decir a dónde va, ya es noche, pues no sé, a lo mejor va al centro, le voy a dar un ray, pobrecillo. Volteo, ya no estaba. Y dije, yo soy medio escéptico, dije, a ver, lo anduve buscando por todos lados, ya no lo encontré. Para mí, mi interpretación personal, de mí mismo, para mí fue, no sé, a lo mejor un ángel jamaiquino, que quería regalarme una pulsera. Bueno, pues yo no sé, pues eso fue lo que me pasó. De entre todas las ocupaciones angelicales. Yo no. Bueno, yo es la primera vez que escucho esa historia. Bueno, pues entonces, no sé, la verdad es que me dejó un sentimiento de decir, órale, qué padre sería, no lo sé, el día de mañana tendré mi respuesta, es decir, imagínate que se te apareció un ser celestial y que tuviste la oportunidad de ser buena onda con él, de darle refresquitos, sus tamalitos y todo. Para mí fue una experiencia grata. ¿Ustedes qué piensan, chicos? ¿Los ángeles físicamente se pueden mostrar a nosotros, sí o no? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de esto? Yo creo que la Biblia habla de encuentros de gente del relato bíblico con ángeles, pero casualmente la mayoría, no lo recuerdo exactamente, pero la mayoría de los encuentros que la Biblia registra no eran como encuentros como de tu tipo, eran más como un propósito. Traían un propósito específico de enviar un mensaje de parte de Dios y la reacción de la persona que la recibía era de temor. Definitivamente yo creo, salvo que aquí alguna persona me corrija, pero es mi postura que la Biblia no define tanto su corporalidad, no define cómo son. No sé si no sea su intención, pero no lo define como solo dice, y por ejemplo, y el ángel visitó a María, pero no dice cómo era ese ángel.
O sea, solo dice la reacción de María que... Fue de espanto. sí, porque el ángel le dice, no temas. ¿Cómo reaccionó María? No sé, que el ángel le tuvo que decir, no temas, ¿no? Pero no dice cómo era ese ángel, ¿no? Cómo era esa corporalidad. Entonces, sí creo que hay apariciones, pero creo que también es importante este tema, porque también a lo largo de los siglos hay tantas historias de gente que se le apareció un ángel. No solo eso, hay historias de gente que comenta que se le apareció un ángel y le dio una instrucción contraria a la palabra de Dios. Entonces, sí creo que es interesante analizar este tema, porque hay gente que ha creado o ha hecho cosas que son incorrectas a la palabra de Dios por aludir que fue una visión angelical, ¿no? Sí, porque hablábamos que la Biblia nos dice que algunos de nosotros sin saberlo hemos incluso hospedado ángeles, ¿no? Hablando de los tiempos donde pues las distancias, no había carros, no había ciertas, entonces llegaba la noche y era común en la cultura hospedar personas, ¿no? ¿Tú cómo interpretarías ese pasaje, Cleme, o cuál es tu postura acerca de ello? De que hospedaron personas. Pues bueno, me recuerdo la historia de... Sí, los ángeles, sí puede haber una corporalidad y una interacción uno a uno, si son como nosotros, si tienen un aspecto diferente. Hay quien dice que son muy altos, guapos. Yo no soy un ángel, ¿verdad? Pero más o menos. Bueno, por lo que dice la Biblia, en la cuestión cuando dice que hospedaron ángeles, recuerdo el único momento cuando se hospedaron ángeles fue cuando, en el caso de Lot, cuando mete los ángeles a su casa, porque pues la gente de Sodoma y Gomorra eran perversa y querían hacer actos contrarios a la voluntad de Dios con ellos, y los mete, ¿verdad? Entonces quiere decir que sí tienen una corporalidad, por ejemplo, un cuerpo tal vez físico. Abraham también, cuando hospeda a los enemigos de Dios, ¿verdad? Porque iban precisamente a Sodoma. Sodoma, sí. Sí, entonces, pues yo creo que pueden tener la capacidad para tomar una forma corpórea, yo pienso yo que sí. Pero también pienso que son enviados, como es lo que significa la palabra, enviados o mensajeros de parte de Dios con un propósito específico, y no son gente que conozcamos comúnmente. ¿Sí me entiendes? Porque muchas veces decimos, es un ángel, es un ángel y me lo topé en el camino, pero lo vuelves a ver dentro de 2 meses, 3 meses, otra vez te vas a ser amigo de él. Entonces no creo que sea un ángel, ¿verdad? Eso no, ¿verdad? Porque pues ya después de ahí desaparecen. No, y siempre asocian a un ángel como alguien alguien bueno, ¿no? que te va a dar algo bueno, sí, ¿no? Exactamente. Y no siempre era eso, o sea, No, a veces eran noticias las cuales no eran tan buenas. O sea, por ejemplo, bueno, sí eran no que no fueran buenas, sino que es esta no eran parte, fáciles. no eran tan fáciles. Por ejemplo, le dijeron a María, a José, por ejemplo, huye con María, o sea, su esposa embarazada, y vete a Belén, ¿no? O sea, todo eso. Por ejemplo, el ángel que le dice a Daniel, o sea, sí te llena de ánimo, pero no siempre es como fácil de digerir. Como algo para una bendición económica o instantánea. Ajá. Puede ser para una advertencia. Exacto. Okay. Ahora, yo creo que otra vez, creo que lo hemos hablado en diferentes podcasts, no sé qué tanto no nos ayuda que estamos leyendo una traducción, no estamos leyendo los originales, que sería interesante porque nosotros leemos la palabra ángel, pero, por ejemplo, en esto de que hospedaban, queremos dar esa interpretación como de una persona o un ser sobrenatural, cuando yo no sé cuántos de ustedes, por ejemplo, te ha pasado de que te encuentras a alguien en la calle y ves que va caminando y le puedas decir, oye, ya vas cansado, te doy un ray. Hay que entender también el contexto en el que se está hablando, ¿no? Eran pueblos errantes, donde el hospedaje, de hecho, este es otro tema para podcast, pero después podemos analizar por qué fue destruida Sodoma y Gomorra, y la mayoría era por la falta de hospedaje en una comunidad que era errante, eran normalmente beduinos que andaban vagando por el desierto, que el hospedar a alguien era muy bien visto en esas sociedades, y Dios motivaba eso. En el Nuevo Testamento todavía tienen ese tipo de vida algo nómada, que vuelvo al ejemplo que ponía actual. Tú le das raya a alguien y resulta que ese alguien que le das era un misionero que
no tenía para un carro y iba a tal lugar a llevar el evangelio. Yo creo que esa pudiera ser una interpretación de decir, oye, cuando tú diste a un rayo a esa persona que ni siquiera conociste, muy probablemente era un ángel. O sea, ¿En qué sentido literal? Es un ángel para esa persona. No. O sea, que ayudaste a un enviado de A Dios. un enviado. Alguien Mensajero. que estaba cumpliendo un propósito divino, ¿no? No sé, un día llega alguien a tu casa, simplemente José y María, ¿no? Llegan a una posada y los recibieron. Muy probablemente para quien los recibió en esa posada, la palabra sea, ustedes sin saberlo, hospedaron ángeles. ¿Eran seres sobrenaturales o no? Eran enviados por Dios. Yo creo que algo referente a lo que estás comentando es que cualquier concepto y cualquier palabra se puede aplicar en el sentido estricto y en el sentido amplio. Entonces por ahí es algo lo que comentas. Cuando hablamos acerca de ángeles, yo creo que lo que realmente estamos buscando es algo sobrenatural. Si existe algo sobrenatural que vaya más allá del mundo terrenal que conocemos. La palabra ángel significa enviado, mensajero. La Biblia dice que son ministros, son enviados por Dios para servicio. Jesús, a muchos ángeles sirvieron a Jesús y también han servido a la iglesia, como ahorita comentamos, a ciertas personas en el Nuevo Testamento, incluso también en el Antiguo Testamento. Pero hacer uso de la palabra ángel solamente como decir, si en algún momento yo soy un enviado, soy un mensajero, soy un ángel, creo que es hacer uso de la palabra de forma tangencial a lo que realmente estamos buscando. Pues yo creo que algo... Sí, ¿por qué? Porque decíamos algo la otra vez también, ¿no? Que cuando el diablo tienta a Jesús, que le dice, aviéntate y a sus ángeles mandará. Ay, pues ahí sí. Es algo sobrenatural, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces, como comentábamos y como comentaba al inicio Ricardo, que cuál será la intención en la Biblia que se comenta de los ángeles o no. También lo quiero abordar de la forma que también en algún momento lo dije. Cuando la Biblia habla claramente de algo, es porque Dios quiere que comprendamos claramente algo. En el caso de los ángeles, la verdad es que sí hay muchos relatos, pero no hay un pasaje, yo no he encontrado un pasaje pleno que nos dé la descripción absoluta. Hay, por ejemplo, está el pasaje en cómo Dios creó al hombre, y es muy claro, pero no hay un pasaje en cómo Dios creó a los ángeles. Solamente vemos relatos y solamente nos podemos basar en los efectos o en la historia o en lo que está sucediendo en ese relato, pero no hay descripciones, digamos, que a mi punto de ver muy claras. Entonces, en base a lo que están en los relatos, yo creo que sí, en primer lugar, pues sí hay de diferentes tipos de ángeles. La Biblia habla de diferentes tipos de ángeles, dependiendo la función la que están ejerciendo esos ángeles. Y es que la narrativa o la literatura judía más bien, esa era la forma de literatura judía, donde te daba ciertas características que el autor quiere resaltar y que son importantes, y te da algunos detalles donde no se centra. Pero ustedes en su sapiencia como personas, seres humanos que estudian la Biblia y que viven una vida cristiana, o sea, ¿qué interpretación le das a esa parte de los ángeles? Si hay una ayuda sobrenatural de parte de estas legiones. Hablábamos también hace rato acerca del criado, ¿no? Que Dios le dice, él dice, oye, abre los ojos pues para que pueda ver lo que yo estoy viendo, y pues abre los ojos y había una legión que iban a pelear esas batallas, ¿no? Claro. Yo creo que toma mucha relevancia porque ciertamente está el otro lado que ahorita vamos a hablar, donde el otro bando, pues sí, de repente hay muchas historias raras donde dices, ay, pues esos traen más power, ¿no? Y uno, pues, un angelito de la guarda no te cae mal, ¿no? O sea, ¿ustedes cómo lo pueden interpretar o cómo pueden decir, ok, tal vez la Biblia no lo menciona, pero el que no lo mencione tampoco significa que no existe? Pero no menciona qué. Lo que decía Samuel, o sea, que no te da tantas referencias acerca de los ángeles, de cómo los hizo, de cuáles sus funciones espirituales específicas. O sea, sí, porque definitivamente la Biblia es teológica, no es un manual de angelología, ¿no? Exactamente. Pero ustedes, ¿cómo lo interpretan eso? Pues yo sinceramente pienso que, o sea, lo que Dios quiere que sepamos, eso es lo que está escrito, es lo que revela. Y lo otro, o sea, lo que no quiere que sepamos a lo mejor no tiene tanta importancia, ¿no?
Con lo que nos da es suficiente. Exacto. Pero ¿y cómo ayudarías o qué le dirías a gente que cree que ha tenido una experiencia con un ángel? Y cada quien puede tener su postura. Porque Es que- Sí, sí, yo, sí. yo hacía esa pregunta antes de iniciar aquel podcast. Yo decía, ¿has tenido una experiencia con...? No. Yo dije, pues yo tengo mis dudas a que... ¿Con más los o menos jamaiquinos? igual. No, a lo mejor tú no has tenido una experiencia con un ángel, pero a lo mejor las personas Se que fue te con un rodean, jamaiquino, sí. a lo mejor ellas pudieran decir, pues para mí él es un ángel. O sea, Gracias, Fabi. llegó en el momento adecuado, ¿no? Es el uso Sí. amplio, digamos. Sí, de la palabra. sí, por la palabra que es enviado. Literaria, digamos, o literalmente. Ujú. Pero yo pregunto Pero, específicamente... mira, yo creo que una aclaración es esa, es en la Biblia, como leemos una traducción, la palabra ángel puede ser aplicada para una persona como nosotros, que en su sentido literal es un enviado por Dios. Pero también creo que hay pasajes en la Biblia que sí dan lugar a un ser sobrenatural. Sí, sí, claro. Con funciones específicas. Pero creo que también la Biblia me parece muy interesante la pauta que da, porque creo que ya tenemos la historia, nos ha dado este hecho de gente que ha dicho que se le apareció un ángel y terminó creando una secta, ¿no? Entonces, qué importante que, creo que fue Pablo donde dice, aun si un ángel les anunciare otro evangelio diferente, ténganlo por anatema. Entonces, está diciendo de alguna otra manera que sí va a haber Yo creo que apariciones. un ¿no? ángel enviado por Dios no va a traer un mensaje contrario al de Dios. Exactamente. Así es, ¿no? Fíjense, ahorita Pero me- pues ser enviado por otra cosa. ahorita me brincó cuando decían ahorita que del otro bando, que no nos caía mal un angelito de la guarda, ¿verdad? Ajá. Y me cayó ahorita esta parte de la Biblia que dice que el ángel de Jehová acampa a los que le temen, ¿verdad? Ajá. Y aquí qué interesante es de que el ángel de Jehová es Jesucristo. ¿Sí me entienden? Y Jesucristo es más grande que cualquier ángel, arcángel o jerarquía. Jesucristo es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Él dice que Él acampa a los que le buscamos o a los que le tememos. Más que cualquier Entonces, ángel. si tenemos al Hijo de Dios que acampa junto a nosotros, ¿para qué queremos otro tipo de ángel? ¿Sí me entienden? Entonces, a lo mejor sí existen los ángeles, de que existen porque la Biblia lo habla, pero no es relevante porque tengo al Creador de todas esas legiones junto conmigo. ¿Sí me entienden? Entonces, ahí es lo padre, ahorita me estaba cayendo, estoy tratando de darle forma, ¿verdad? Entonces, qué padre que el ángel más grande, que es el Hijo de Dios, No el es ángel, no, no es no, ángel. pero así lo menciona, como el ángel de Jehová. Bueno, sí, pero, ¿verdad? pero ni... ¿verdad? Sí, me entiendes. Entonces, así está hablando de ángel, y también, si quisiéramos un ángel, dice, bueno, yo soy el ángel de Jehová, el Hijo de Dios, soy Jesucristo, y acampo si tú me buscas, si tú me temes, si tú me amas. Ese era el Espíritu Santo más bien, ¿no? Porque digo... Bueno, dice es que Jesús, necesario esa que- interpretación que hace Clemen es una que se cree que en el Antiguo Testamento, cuando se menciona la palabra el ángel del Señor, es Jesucristo, era Jesucristo que todavía no se revelaba o no se encarnaba Preencarnado como para o ser algo así. Jesucristo. Pero sí hacía la Pero ya aclaración, ahorita sí, ya, ¿no? hacía la porque es aclaración. eterno, entonces hacía sus hacía apariciones. aclaración porque los ángeles son criaturas, son seres Exactamente. creados. Sí. Y Jesús no es un ser creado. No, Por eso es a lo que me refería, que no es un ángel. Exactamente, sí, no, exactamente, porque no es creado. Y cuando vemos la palabra, el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, viene con mayúsculas y siempre recibe adoración. No, bueno, si es tan lógico, Exacto. pero si es Ese tan lógico decir, pues es que Jesús es el bueno y te va a hacer siempre el paro, ¿por qué hay, por ejemplo, tanta adoración a la Santa Muerte? Y hay, híjole, sin fin de historias donde Bueno. hace paros. No, bueno, no, ya te vas a algo sí, extremo, pero sí. por ejemplo, la creencia, no sé si ustedes como niños te dan la de tu ángel de la guarda. Sí, A mí no me llega esa creencia. sí, a mí sí. Y me sé el rezo, ángel de mi guarda. Ajá. Sí, yo De mi también. dulce compañía, no me desamparen ni de noche ni de día. Ahora, Ahí le sigues. La verdad, analicémosla desde el sentido común. Es una oración bonita Sí. porque estás asumiendo que hay un ángel específico con una orden de tu cuidado. Ujú. Pero otra vez, cuando vas a las escrituras, tú entiendes que alguien mucho más poderoso que el ángel, Ujú. que la Biblia lo enseña, es Dios cuida, Dios guardará aún tu sueño, ¿no? No duerme el que cuida de ustedes. Exactamente. Pues, ¿qué me interesa un angelito? Sí, exactamente. Dios mismo quiere estar cerca de nosotros. Y Exactamente. uno Dice, anda ¿quién buscando me va a un- arrebatar lo que el Padre ya me dio en mis manos? ¿verdad? Ujú. Ahora, Y es en vez- importante porque esas creencias equivocadas de ángeles
nos distraen de la verdadera no, objetivo. Y terminamos en Y- una y especie yo de ya ves, idolatría. en lugar de esa oración que comentan, pues yo creo que el Salmo, en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado, creo que no da lugar ¿No? No, y a sabes, que malamente usemos las figuras de ángeles para darnos confianza y descanso, cuando claramente sabemos que la confianza y el descanso es en Dios, no Exactamente. en criaturas. Y yo creo que por eso mismo en la palabra no hay tanta referencia, porque no era importante, es como el arca del pacto. ¿Dónde quedó? ¿Qué es eso? Porque es que era la presencia de Dios, vamos a buscarla porque ahí está. Ya no es relevante porque tenemos el Espíritu Santo, tenemos la revelación de Jesucristo. Entonces yo creo que los ángeles pasan ese término, ¿no? A segundo término, vaya. Por, Sí, eso- porque por eso lo- en la Biblia existen. son un segundo término. Exactamente. lo que comentaba Richie de que pueden caer como en idolatría. Exactamente. Es porque, por ejemplo, debemos de tener bien en claro que un ángel no permitiría que tú te postraras y lo adoraras. Porque vemos el ejemplo, un ángel de Dios, porque vemos el ejemplo de Pedro, el ejemplo de Juan, en el Apocalipsis, cuando se le apareció el ángel, y le dice, levántate, o sea, yo soy consiervo tuyo, ¿no? Fíjate a qué nivel se pone, estoy Sí. igual. Sí, y por ejemplo, cuando se le aparece, que la Biblia dice que es A un Josué, ángel, a Josué, pero ahí sí se postra y lo Sí, adora, porque es la representación de Jesucristo Sí, en el Antiguo Testamento. Exactamente. O sea, y a Jesucristo sí se le debe de postrar y Ahora, adorar. yo ¿no? creo la importancia y la relevancia de estos temas es porque la verdad crecemos en una cultura con una religión de tradición en donde muchas veces vienes al cristianismo, abrazas las verdades de la palabra, pero cuando no tienes tanto conocimiento quedas como desprovisto de la seguridad que te daba la religión, ¿no? Como estas cosas, ¿no? Decir, pero es que yo tenía mi ángel guardián, es que yo hacía tal rezo a tal ángel o a tal arcángel y me protegía de esto. Bueno, sí, pero no estás desprovisto. Acá tienes la revelación de la verdad de que Dios Claro. mismo cuida tu vida. Sí, ¿no? que dio su vida por ti. Así es. Resucitó por ti. Empiezas a entender el salmo. Y Jesús cuando se va dice, yo estoy con vosotros todos los días. Ajá. Hasta el Sí, fin del mundo. hasta el fin del mundo. Yo, Qué interesante, yo estoy ¿verdad? totalmente de acuerdo con ustedes, muchachos, pero como dijo Galileo Galilei, y sin embargo se mueve. Claro, y que O ahí sea, están. Y sin Ujú. embargo, ¿por qué hay tantas personas hoy en día buscando el favor? Ahorita voy a centrar en ángeles. Sí. Ahorita me voy a Sí, los sí, sí. pero favores de ángeles, y la verdad es que estadísticamente sí hay una respuesta activa más continua que de quien no lo invoca un ángel o A ver, pero ¿a qué te No, refieres ok. con respuesta? Sí, como que se hizo un milagro. sí, o Les, sea, fue- ok. les sirvió. Le sirvió, le ayudó. Ok. pidieron por tal cosa y el angelito siempre se los anda ahí cumpliendo. Yo pienso así. ¿Que te pueden ayudar? Ok. ¿Cuál es la finalidad de ayudarte? ¿Glorificar a Dios o glorificar a esa entidad o ese mismo ángel? Porque si te fijas, el ángel fulano mangano y hasta ya hay cartas de tarot y con ángeles y ese rollo. No, y ángeles que ni se mencionan en la Sí, Biblia, ok, ni- exactamente. y Entonces, cada quien se inventa pero algo. ay, el ángel, y tú piensas que es de parte de Dios, sí, pero terminas dándole tu adoración, tu atención al ángel. Y para mí, en mi postura, ¿verdad? Es otro ente, no viene de Dios, y te está desviando de la verdadera adoración o del verdadero objetivo que es Jesucristo. Y ya te estás perdiendo. Pues sí. Ujú, Esa es mi Pues postura. sería- Ahorita vamos a entrar, pero para mí No, no, son ya vamos de ok, una vez, vamos pues. de una vez. Para mí, así como hoy estamos en un ambiente terrenal y espiritual, así como hay ángeles buenos, por decirlo así, que son enviados de Dios, pero con propósito de Dios, cuando los requiera, ¿verdad? Pero tenemos algo más seguro, que es Jesucristo, y ya tenemos acceso libre a través de la fe. Entonces, ¿hay demonios? Pero o entonces, ¿para qué? espíritus. Pero, a ver, entonces el ángel, ¿para qué queremos al ángel si el Espíritu Santo te puede dar? Ah, yo te voy a contestar eso. Es que la Biblia Lo nunca que- te dice busca al ángel. Sí, no, lo que pasa que si tú ves los ejemplos cuando se aparece el ángel, no cambia la situación, es lo que yo mencioné al principio. O sea, no cambia, por ejemplo, voy a centrarme cuando se le aparece a José. Se le aparece a José, a lo mejor José no quería irse de su casa. A lo mejor José no quería moverse, él quería estar solamente con María, él estaba confundido, no sabía si María había estado con otro hombre, porque estaba embarazada y todo eso, ¿no? O sea, llega el ángel y no cambia la situación, simplemente lo anima. Que se le aparece en sueño, ¿no? A un Sí, sueño. Ujú. Sí, se le aparece en sueño, pero lo anima, o sea, lo anima a seguir.
y toma tus cosas y ve, o sea, y, o sea, lo anima a hacer la voluntad de Dios, pues. Y José Sí. no estaba orándole al ángel. No, ni no, terminó glorificando al ángel ni nada, no se Creo que desvió. ese es el propósito de los ángeles cuando los Por así ejemplos que ayudan, tenemos. porque también tenemos el ejemplo en la Biblia de cuando el ángel libera a Pedro. Sí. Sí. O sea, Ujú. sí ayuda, pero, Sí. pero no era para ser Sí. adorado. No, Otra pues, vez, su es- función principal, el ángel no lo Que no sé era un si mensaje, no lo hizo pues, por... era Sí. algo activo, físico. Ajá, Pero requería no lo ahí hizo la por ayuda de algo decisión sobrenatural, propia. ajá. Era un enviado de Dios Porque- a la oración contestada de, Sí, de para- todo Porque ellos exactamente. oraban a Dios y Así no es, oraban al exactamente. ángel. Entonces, los ángeles son ministros, Ujú. servidores de Dios, y ellos. Bueno, Sí, Pues, que lo a lo mejor obedece. la historia del jamaiquino sonó rara, pero a lo mejor hay alguien que nos está escuchando que sí tiene una historia en donde hubo un propósito de decir, oye, ¿sabes que yo pedí ayuda a Dios y de manera sobrenatural alguien me... hemos escuchado historias, ¿no? De me Sí, llevó de sí. comer o Sí, cosas jamás lo volvió a así. ver. Y Ujú. sí, no lo y volví a ver. Yo sí creo que sí puede pasar. Pero tenían un propósito, Sí, ¿no? O claro. sea, o era una oración contestada o algo que terminó glorificando a Dios y creo que también es válida. O sea, no estamos diciendo que, ay, todo el que tenga una historia con un ángel no pasó, ¿no? Y yo lo que, bueno, lo pienso que lo que busca Luis Férez, lo que su pregunta es, ¿por qué luego la gente lo hace? Pues yo creo que es por una mala fe o una fe no bíblica. ¿No? ¿Y que- por qué contesta o pareciera contestar? Digo que ahí Cleme decía, no sé si tú compartas eso. Bueno, sí, ahí como que estás medio fuerte, pero bueno, si Pero una es sin censura. Sí, Es esa- sí, es sin tú Cuando censura. vas a soltar algo nomás ya, ahí va sin censura. Ahí va ya. sin censura. Miren, nosotros creemos en Dios, adoramos a Dios, oramos a Dios y Él nos responde. Y Él usa ángeles. Como voy a poner mi caso, yo creo en Dios, yo nunca voy a pedirle algo a un ángel. Mi oración, mi fe, mi relación es con Dios. Nunca voy a acudir a otro tercero. Claro. Y la verdad es que cuando alguien está pidiendo, buscando y apoyándose en algo que no es Dios, pues el comentario y censura es que es idolatría. Sí, y no lo exactamente. podemos ocultar y tenemos que decir las cosas como son. Pedirle Sí. algo a un ángel, orarle a un ángel o a un santo o a la muerte Sí. o al diablo o como lo quieras llamar, es idolatría y es algo que es muy claro en la Biblia Ujú. que no es pues no es bueno. Sí. Ahora, y Hasta sí, me sentí ahora- regañado. Sí, pues, está- Me dio muy duro está el acá de este versículo- lado. está el versículo que dice que Andas sin idolatría, el diablo Javi. se puede vestir de ángel de luz. Juan Constela. No. Bueno, Ya y guardó ahora- su tarjetita y ahora, de San ¿y por Miguel qué a Arcángel? veces, y la verdad, ¿y por qué a veces sí funciona? Pues bueno, también, yo creo que sí existe el diablo, sí existe Satanás, la Biblia dice, lo menciona como el príncipe de este mundo, tiene potestad y Sobre tiene un este dominio Ujú. en este mundo. Claro. Y es tentó- engañador. Y Dada tentó por a Dios. Engañador, Jesús sí. y fue Es su dada, ese especialidad. poder, esa autoridad fue dada por Dios. Entonces, sí hay un poder que tiene para cumplir cosas, Ujú. pero pues tú sabrás a quién le sirves. Claro. Yo le sirvo a Dios porque yo sé que es bueno. Tú Ujú. le sirves al diablo o a algún santo, pues tú sabrás si es bueno. Tú Ahora, lo tendrás que experimentar. Otra de las contestaciones que pudiera ser a la pregunta que hizo Luis es que también es otra verdad que creo que la vamos a ver repetirse en este podcast, es que la realidad es que el corazón humano, decía Calvino, tiende a la idolatría. Pues una obra de la carne. Así es. Entonces, ¿por qué proliferan este tipo de cosas? Porque el corazón humano tiende a la idolatría. Bueno, ahí va un pequeño, es una pequeña acotación. Una persona que cree en Dios, confía en Dios, es creyente, sin decir ay cristiano, que es creyente, pero que constantemente le pide favorcillos al ángel, o no sé, o ay, angelito la guarda, cuídame, ¿está pecando? Pues ¿Está es agradando a lo Dios? que decía, Sí. si es una persona que sí cree en Dios, porque yo tampoco voy a juzgar y decir, tú no eres de Dios, Ujú. porque haces esto. Es una mala teología, es una falta de conocimiento Falta de bíblico. conocimiento. Es falta de conocimiento bíblico. Sí, porque Entonces, yo habría que solamente- definir qué sola- es creer en Dios, porque si le crees a Dios, crees lo que Él dice. Por eso Sí, lo que y él digo, dice que no. es un Libre acceso es, conmigo, es más una rápido. falta de conocimiento bíblico y en consecuencia de Dios. Sí. Entonces, pero pues yo no sé, ¿Qué solo teología Dios tenga? solo Dios sabe la persona Exactamente. si es de él o no. Oye, ahí está la sabiduría de Dios. Dice, yo no te diseñé para que tú juzgaras. O sea, bíblicamente a Dios
no le agrada que tú andes buscando otras cosas que no sé. No, pues es que eso es idolatría, es la definición básica de idolatría, ¿no? Que algo ocupe el lugar que le pertenece Dios a Dios. se molesta mucho. Sí. Bueno, vámonos entonces ahora sí, hacemos el puente hacia el otro bando. Gente que tiene adoración a ciertas figuras que culturalmente, porque ojo, otra vez volvemos al tema de Latinoamérica, y ahí va el tema que traíamos de cómo hay ciertas, ¿cómo decían ustedes? Espíritus que operan territorialmente. En América Latina, sí hay una adoración muy fuerte a la Santa Muerte. Entonces, ¿de dónde viene eso? De que la gente está convencida de que les contesta y de que le llevas la ofrenda y te da lo que tú quieres y es algo que prolifera mucho y que realmente hay muchos testimonios de gente que dice, no, es que mira, te firmo que sí pasó lo que me dijo, o que me protegió en cierta situación. Para empezar, la muerte, a ver, ¿qué es la muerte? O sea, para nosotros, ¿cómo podemos interpretar la muerte? Esa figura, ese ente, esa imagen de la calacona. Sí, o sea, sí lo definiría así la Biblia como un ente a la muerte. Yo también sí. Es que llevo esa edición porque decimos la muerte, pero bueno, la Biblia no creo que hable de la muerte a como lo que están adorando. Por eso yo pregunto, mi pregunta es, ¿qué nombre tú le pondrías a esa figura? No, pues más bien no existiría. O sea, la muerte es un proceso, no una persona. No es una persona. Pero lo que la gente en nuestra cultura dice, es que lo dice por lo de la idolatría. Sí, la gente sí la personificó. ¿Y tú qué crees que es eso? Bueno, es que eso la historia no lo puede contestar. Cuando tú estudias un poquito del contexto de la adoración a la Santa Muerte, tú te vas a dar cuenta que tiene incluso, sobre todo prolifera aquí en México, tiene raíces hasta prehispánicas. Pues es una idolatría más, digamos. Sí, es una idolatría más. Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Quién de las preguntas soy yo? Pero yo voy a hacer esta pregunta. Cuando dice la Biblia que Dios envió al ángel de la muerte, por ejemplo, en Egipto, ¿ahí qué? Bueno, no era la muerte. Yo también iba a decir eso. Ahora, déjame. Por el libro de Job también. Sí, ándale, Por el para libro. allá voy. Déjenme, digo, mi postura, o la que yo he leído. El día del año que vino despierto el Cleve, vamos a sacarle jugo. Cuando yo estudio Génesis, me gusta mucho, es un libro que me apasiona y nunca termino de entenderlo porque es increíble y muy profundo en todo la sopra primordial de todas las doctrinas, por decirlo, ahí se ve todo. Y luego dice, estábamos diseñados para vivir una eternidad. Entonces Dios crea la muerte, porque un día la muerte se va a acabar y no se puede acabar porque la muerte no es eterna. Fue creada, entonces tiene un principio y tiene un fin. ¿Sí me entiendes? Pero ¿por qué dices que la muerte fue creada? Porque estábamos diseñados para vivir en eternidad. Entonces Dios, al ver que habíamos pecado... es que cuando dices que la muerte Espérame. fue... Ahorita me interrumpes. Entonces, el hombre está diseñado para vivir una eternidad con Dios, en comunión con Dios. Se rompe esa comunión, se rompe esa santidad y vive ahora en pecado. Entonces, el castigo de Dios fue la muerte. Sí, no fue castigo. Fue una idea de Dios para que nosotros no viviéramos en pecado por una eternidad. Entonces dice, es preferible que mueran y que no vivan una eternidad en esta situación. Sin mí, exactamente. ¿No? ¿Verdad? Y en la Biblia habla de dos tipos de muerte, la muerte espiritual y la muerte física. ¿Sí me entienden? Entonces, Dios crea este sistema de morir para no vivir una eternidad y luego, si se fijan, pues conforme va avanzando la historia bíblica, también se van reduciendo los años de la vida de los seres humanos o de la humanidad, porque Dios no era el plan de Dios y se levanta el plan original que es de Jesucristo, que es la vida eterna, y somos salvos ahora a través de él para vivir una así. El que creamos en él, en su sacrificio, para vivir una eternidad y para romper ese lazo de la muerte, porque dice, yo soy vida y vida eterna, y el que cree en mí, pues pasó de muerte a vida. ¿Sí me entienden? Entonces, en mi mente, ¿verdad? Yo creo que sí existe tal vez un ángel de la muerte, que es un ángel, lo leíamos ahorita, ¿verdad? El que mandó las plagas en Éxodo. Sí, dice Dios, te mando a ti, es el ángel de la muerte, pero está bajo mi dominio, es mi siervo y tiene un propósito.
¿Sí me entienden? Y cumplen la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, la gente, digo, puede ser que ahí se desprenda también esta idolatría a un ángel de la muerte. No, es que si yo lo adoro, la muerte me hace favores y me va a perdonar o me va a salvar. Sí, exacto, pero no él. No he visto ni un adorador, de la Santa Muerte que no haya muerto, o que no Que se le haya perdonó muerto. la vida. Exactamente. ¿Sí me entienden? Entonces, Sí. para mí, yo siempre cuando tengo pláticas con personas que adoran así la muerte, siempre les digo, mira, adoras algo que ya está vencido, porque Dios venció a la muerte en la cruz del Calvario. Si quieres algo verdadero, seguro y algo eterno, vele a Cristo. Y ¿verdad? ahí Y a la añadiendo, Sí, y el América. Al Monterrey. Vámonos, apáguenle. añadiendo a eso, o sea, porque yo no me centro tanto en la muerte porque la Biblia dice que Está vencida. Jesús, Ujú. con su resurrección, Ujú. Él quitó a quien tenía el imperio de la muerte. Ujú, sí. Esto es, al diablo lo dice. Entonces, yo, por eso, para mí, no le doy mucho énfasis a la muerte, sino que yo lo que les digo, es idolatría. Y la verdad, en mi forma de ver, la idolatría siempre de alguna u otra forma te lleva al enemigo. Entonces, para ti, este ente, esta cosa, este espíritu que está en la figura de la calaca con la cosa esa, ¿qué es? Es un Ese que ídolo. hace favores, ese que Pues, cumple por lo que caprichos. estoy diciendo, es algo que en cierto modo va a darte con el enemigo. Porque la calaca, un demonio. Sí, el diablo es digamos que es un demonio, a lo mejor es el más fuerte, no sé. un espíritu negativo, un malo. Sí, contrario y a la voluntad de Dios. lo Y que- la imagen, la calaca, pues es la representación Humana física, que le da, ujú. ajá. Y lo que valdría la pena mencionar a los que nos escuchan es de que este ente o este ser creado por Dios rinde cuentas a Dios, porque lo vemos, Bueno, a lo vemos. mí me gustaría que se aclarara que no sabemos. Por ejemplo, yo creo, mi postura es que no es un ente. O sea, que la muerte sí es un proceso. Si tú crees que es un ente, creo que Pero háblalo tú te así, o refieres sea- a la muerte o al diablo. No, yo me refiero al diablo. ok. Sí, yo estaba hablando del diablo. Sí. O sea, del diablo porque mencionaba a que él rinde cuentas a Dios, pero muchas veces, o sea, por la idolatría y la falta de conocimiento, la gente recurre a ese tipo de cosas oscuras, pensando que ahí hay más poder, que ahí hay más respuesta y todo esto, cuando él es un ser creado por Dios, que sí, Dios, como dice Sam, le da el permiso para gobernar, para que los dardos del enemigo luego lleguen, y todo eso. Pero es todo con el permiso de Dios, porque cuando en el libro de Job se presenta en el capítulo 1, que dice que se presentan los hijos de Dios y entre ellos iba Satanás, y le dice, ¿dónde has estado? Y dice, rondando la tierra. O sea, como dando ese tipo Le da- explicaciones de lo que estaba haciendo. Permisión. Ajá. Sí, pero también el enemigo se tiene que cuadrar a, Exacto. a ver A Dios, qué andas sí. haciendo y a ver, Bueno, ya es no sé cosa- si vamos a entrar ya en el tema del diablo, pero algo que nos convendría entender, porque creo que es una idea que permea en el colectivo, aunque no lo digamos de forma consciente, de pensar en el diablo como el enemigo de Dios. Y Dios no tiene enemigos. O sea, No. Es más, Dios ya decidió que algún día lo va a aplastar. Ahorita, ahora sí como quien dice, le está dando chance, pero hay veces incluso hay hasta memes, no sé si lo han visto, de una imagen de Dios jugando a las luchitas con el diablo, como si estuvieran en la misma capacidad. Y no se nos debe olvidar que, No, tan aunque en- mucha gente piensa eso, No hay- están en, no hay no hay comparación, comparación. no hay Ahorita comparación. me acordé de una frase de C.S. Y Lewis. eso, perdón que te interrumpa, eso se ve mucho No, ya dijo Clemen que no me dejas terminar. Perdón. Eso se ve mucho cuando Dios juzga la idolatría, ridiculiza mucho, Dios mismo, los profetas ridiculizan mucho la idolatría porque dice, ¿qué otro Dios hay como yo? Ujú. Ya, perdón. Pues, Elías. Me acordaba de esta frase de C.S. Lewis que dice, si no estudias teología, esto no querrá decir que no tengas ideas acerca de Dios, sino que tendrás muchas equivocadas. Y creo que mucho de esto que discutimos es porque la gente no tiene teología. Ujú. Estas creencias que dices acerca de la muerte, Claro. incluso cómo la vemos, es porque no hay teología en la gente. Y creo que es una llamada también de atención para nosotros como iglesia, que tanto nosotros sobre todo que dirigimos, que tanto nos enfocamos en darle teología a la gente, En la ¿no? enseñanza. Hay veces
se forma iglesia como para actividades, todo eso, pero lo que nos va a quitar ideas equivocadas de Dios, de ángeles, demonios, cielo, infierno y todo, es la teología que podamos tener. Y De hecho, también... bueno, perdón. No, Ok, comenta gracias, porque yo ya iba a hacer es lo que otra. estábamos, porque ahorita empezábamos a hablar que, por ejemplo, en Latinoamérica, ¿verdad? Pero realmente nosotros como latinoamericanos somos muy flojos para el estudio bíblico, ¿verdad? Y bueno, sin censura. Vengo de origen católico, ¿verdad? Y realmente como católicos pues no tenemos mucho hambre por la palabra, pero realmente hambre por ir a la palabra y escudriñar la palabra, sino simplemente lo que nos conformamos con lo que nos dan en los domingos en la misa, y pues es muy poquito, es una dieta espiritual errática. Entonces, cuando vamos, y la palabra que dice Richard, teología, a lo mejor se oye muy fuerte, no fuerte, como pesada para digerirla, simplemente abre tu Biblia, escudriñala, estúdiala, dice la palabra, dice Jesucristo, en la palabra, si yo soy la verdad, la palabra es la verdad, y la verdad os hará libres. Somos esclavos de tanta tontería, de tanta idolatría, de tanto que nos dicen y no confirmamos en la palabra. ¿Por qué? Porque somos flojos y no estudiamos la palabra de Dios. Y apoyo lo que dice Ricardo, nosotros como iglesia cristiana, o cualquier iglesia, ¿verdad? Es importante, no nada más es como un centro como un club social, sino es importante dar el peso a la palabra, el estudio y la enseñanza de la palabra, que era lo que hacían los levitas en las ciudades de refugio y en todo el país, ¿verdad? O sea, ustedes están, para eso los tengo, para que enseñen la palabra de Dios, ¿verdad? Y eso nos falta, pienso yo. Yo lo que quería comentar era de que también no podemos generalizar y adjudicar a que todo lo que pasa malo ya se lo adjudicas al diablo o No, es algo demoníaco, sí. o así, o que si, por ejemplo, una vez escuché una persona, un muy querido amigo, que dice, no, hermano, es que fíjate que pues llegué tarde a la reunión, media hora tarde, no, el diablo no me dejaba. No me dejaba y hasta había un chorro de tráfico, y todos los semáforos en rojo y así. Y yo así por dentro digo, oye, no seas baquetón, ¿no? Levántate temprano. Sí, levántate temprano. Sí, pero hay cosas que le adjudican todo lo que te pasa al diablo o que dices, es que tienes gripa, tienes el espíritu de gripa. O sea, Sí, creo que también fue como un tiempo en donde todo quería ser Satanizarlo. demonios, ¿no? Ajá. Y te prohibían tantas cosas y hay mucha gente, otra vez, en esta falta de conocimiento y en nuestro corazón tendencioso a la idolatría y sobre todo a no hacernos responsables de nuestras actitudes y de nuestras acciones, siempre va a ser más fácil y funcionan muy bien los demonios. Sí. Oye, cayó en adulterio. No, es que oren por mí porque traía un espíritu de adulterio. No seas canijo. Honra a tu esposa, Claro. honra el matrimonio. No Ujú. me vengas con... Te quitas la responsabilidad, ¿no? Sí. Ujú. como ay, si no, se te pegara, como si traigo fuera el una espíritu epidemia, de ¿no? pornografía. Como No. si fueras inocente. Así Ujú. es. Ujú. Y creo que estas corrientes teológicas nos hacen mucho daño porque nos quitan la No, responsabilidad. incluso hay iglesias donde ves que se habla a veces más del diablo que de Dios. Sí. O sea, ay, el espíritu de pobreza, el espíritu, o sea, y de todos son espíritus, ¿no? Ujú. Y de Dios nunca hablas, ¿no? Más de todo lo mal que es por espíritus. Yo sí quisiera, chicos, a lo mejor me oigo insistente, pero y voy a explicar por qué. Donde yo trabajo, realmente les puedo decir que el 80% de las personas traen tratada la Santa Muerte o la traen colgada. Y todos ellos en su cultura viven, y es una base poblacional bastante grande donde ay, no lo sé, pero yo pienso a veces que sufren tanto las personas, falta de paternidad, descuido del núcleo familiar. Ujú. No, pues es que van buscando ciertos afectos, pues donde caigan, ¿no? Y casualmente donde hay, pues es en estos grupos a veces sectarios de adoración de la muerte, y la muerte se termina convirtiendo en un símbolo de unidad y de fraternidad. Pero yo insisto, o sea, realmente también estos grupos proliferan porque hay cierto nivel de contestación de estos demonios, entes, espíritus,
en donde... No sé. O sea, yo sí te diría que eso es una aleatoriedad, lo que ellos pudieran creer como contestación, uno. Y la otra es, ¿por qué proliferan? Por lo mismo también de lo que te hablaba, de la falta de responsabilidad. La mayoría de gente que adora la Santa Muerte vive vidas totalmente alejadas de los principios de Dios. Y si tú vas y le pides a la Santa Muerte que te haga un milagro, no te exige la vida que Dios sí te exige vivir. Entonces siempre va a ser mucho más fácil decir, ay, ¿sabes qué? Hazme este milagrito, pero no me exijas nada de ningún cambio en mi vida. Pues entonces eso es más cómodo. O sea, es más cómodo que puedas tener a alguien a quien adorar que no te exija compromiso. Mira, fíjate que ahí sí yo difiero de eso, porque, bueno, no sé las personas que tú has conocido, pero yo sí he conocido personas que han sido, bueno, más bien una persona que ha sido satánica. Y es que me estoy yendo al nivel porque están los santeros. Sí, bueno, y ahora, esa persona ahora es cristiana y dice, es que es el mundo totalmente contrario. A Dios, tú le pides algo y Dios es gracia. Dios nos contesta en su gracia, en su amor, en su misericordia. En esa religión, ¿no? Dice, ahí tú pides algo y tú tienes que pagar un precio para que te responda esa petición. Pero el problema o lo malo es decir, bueno, él que ya no practicó más eso, ya no le agradó, gracias a Dios, él conoció a Dios. Dice, es que cada vez tú pides más cosas, pero cada vez te demandan más cosas. Porque Dios da gracia, el mundo no da gracia. Entonces, de que no piden cosas, yo pienso que sí piden cosas, y por eso es el sistema, digamos que en cierto modo contrario a Dios, que Dios es gracia, Él es perdón, pero ahí no, ahí tú, ¿qué es lo que pasa con idolatría a veces? Mandas o cosas así, bueno, pero es que, por ejemplo, la pregunta específica de Luis fue la Santa Muerte, y en este caso, yo no sé si tú tengas el contexto, yo supongo que tú sí, porque lo conoces, pero mucha gente que adora la Santa Muerte en nuestro país es gente que está metida en delincuencia, es gente que está metida en narcotráfico. Y mi pregunta sería, oye, esa Santa Muerte que adoras, habría que ver por qué le llamas santa, pero si es santa, ¿nunca te ha pedido que cambies tu estilo de vida? ¿No se alegrará y se complacerá, deja tú de que si te lo exige o no, en que lleves una vida ordenada? Porque muchos de los milagros que le pides es, oye, que pueda cometer tal crimen, pero que no me agarren, que... si pasa tal cosa, no vaya yo a prisión. ¿No será que tu imagen, tu ídolo, no te pedirá a cambio? Porque incluso me voy a ir con lo que dices del satanismo y todo eso. Muchas de las cosas que te piden están fuera de... No tiene que ver con cambios en el corazón. En la persona. Claro, sí, claro. Sí, claro. Es lo que te decía, es el antisistema, porque Dios quiere que cambiemos de corazón y lo que Él nos da es por gracia, pero en esa religión no. Ahí pero lo que obras. te exigen, aunque suene complicado, es mucho más fácil que producir un cambio. Es más fácil caminar de aquí. Incluso hasta sacrificios. Es mucho más fácil, perdóneme sin censura, ¿cómo se va a oír? No estoy aprobándolo, lo voy a decir así creo como es. Es mucho más fácil matar un animal y hacer un sacrificio que cambiar tu estilo de vida. Totalmente. Que honres a tu esposa, que trates con amor a tus hijos. Es mucho más difícil eso que agarrar un gatito y descuartizarlo, por más crudo que suene. Pero sí te piden cosas, pero no implican un cambio en tu estilo de vida. Sí, pero ese es el ¿cómo le ponemos? El sistema de la idolatría. O sea, dame la adoración a mí, pero tú no cambies. Es que si cambias, pues pierdes al cliente. Exactamente, sí. Entonces, esa es la idolatría, esa es la muerte, o sea, la Santa Muerte. Y yo lo pregunto en el sentido de poder llegar en la multitud de consejeros a la sabiduría o a cierta sabiduría, ¿no? Porque definitivamente lo vemos en todos los contextos, o sea, todos siempre queremos lo más rápido. Sacas un carro o quieres un carro y no dices, déjame empezar a ahorrar para comprarlo y ya cuando tenga el dinero lo pago de contado. ¿Qué dices? Pues voy con el banco, con la institución de crédito, al cabo luego lo pago. Y el camino es mucho más largo porque terminas pagando más. Yo siento que eso de repente pasa con este tipo de sectas o de lugares donde no, hombre, yo te voy a dar cierto poder, que es un poder o inmunidad. Chafa. O sea, chafa en el sentido de que
condicionado. que puedas mover cosas o que conozcas ciertas cosas del futuro o que puedas impresionar, pero es algo bien chafa porque te está pidiendo tu vida, tu eternidad. Hay un precio mucho más alto por querer tener cierto poder sobre cosas físicas, materiales, y querer decir, es que yo soy más fregón, ¿no? Yo traigo cierto poder de influencia en lo espiritual. Y la verdad es que como hijos de Dios, dice la Biblia que estamos más, somos mansos como palomas, o sea, estamos más... No, y ¿Somos la otra contados verdad como no es el matadero? que nos convendría entender, que enseña la palabra de Dios, es que todo este mundo está bajo ¿El dominio? el dominio de Satanás. Él es el ¿no? príncipe. Entonces, la mejor cosa que podamos ver de este mundo tiene dominio Satanás. Y eso lo vemos, ¿no? En las escuelas, ¿no? Pues ya oíste que el maestro se fugó con las aportaciones del dinero. O sea, algo que tú dices, oye, fue creado para el bien, para la educación. Está la chispa del dominio del mal. Las iglesias, ¿no? Oye, son para buscar a Dios. Pues ya está el pastor que defraudó, el pastor que se metió con la secretaria. Y ya ves el dominio del mal. Porque todo esto, así, el mejor brujo, Santa Muerte, ídolo que quieras que te pueda ofrecer, está limitado a este mundo terrenal que está bajo maldición. Entonces creo que la gran diferencia con Dios, con el Dios que adoramos, es que no te promete algo que va a ser limitado a esta temporalidad, Sí, no. sino que te promete algo mucho Sí, más y nos grande. dice, ustedes son solo peregrinos son aquí. espirituales. Sí. Porque después viene ahora sí nuestra estancia en nuestra ciudad celestial, nuestro reino. Aquí nada más somos peregrinos, porque no somos de aquí. A ver, y bueno, ya entrando ahí en eso, ¿en cuál parte del cielo es donde vamos a habitar? ¿En cuál parte del cielo? Que bueno, ya ves que Defíneme por ahí cielo. dicen que hay diferentes cielos. Donde van los aviones, arribita. Darse. Yo digo, no sé si producción nos alcanza el Tendría que Tiempo haber para el parte tema, dos. sí, va a haber parte 2. Yo creo que más bien que convendría ya la parte del cielo e infierno hacer una parte 2. Sí. Porque si no Próxima vamos semana. vamos a ir muy a prisa. Lo vamos a dejar Más inconcluso. Bien, más bien mejor vamos concluyendo esta Aterrizando parte esto de Los Ángeles. Bueno, y dejo la demonios. pregunta pendiente. Sí. No se pierda el próximo capítulo de este podcast que vamos a entrar de lleno. Así Cielo, estoy. infierno, ¿a dónde va a ir tu alma? Por ahí hay un ¿Cómo tema van a ser los interesante de cuerpos? de Si nos que los casaremos, nos cuerpos- casaremos. El que no se casó se quiere ¿Casar allá? aunque sea allá. Voy a ver a mi abuelita. Voy a ver a Ajá. mi abuelita, la voy a reconocer, todos esos temas a luz de la Biblia. Pero ¿Qué edad ahorita vamos tendré? cerrando, ¿qué edad voy a tener? Y sí, Si se murió un niño o murió ya anciano. Eso está interesante en el próximo episodio. Ahorita cerramos con Voy a ser Ángeles. Que va a ser flaco. Imagínate que acá hay El espíritu te todos gordo. que se estuvieron matando en el gym y llegas tú gordito y sales bien entronado. Claro. Ángeles y demonios, conclusiones que quieran por ahí aportar. Pues mi conclusión es de que los dos son creaciones de Dios y los dos deben de rendir honor a Dios, o sea, deben de rendir cuentas y deben de estar sujetos al Creador. ¿Cuentas? ¿También el demonio tiene que rendir honor a Dios? Bueno, yo creo que no honor, pero sí, no que rinda cuentas, sino que está sujeto a lo que Dios le dice. O sea, no puede ir más allá. ¿Hasta dónde Sí, no. puede llegar el poder de influencia de un demonio en tu vida? O Hasta donde tú no lo la permitas. tuya, no la tuya, en cualquiera. En la mía, no, en la mía. No, digo. Dice, no, aparte que él traía a San Miguel Arcángel protegiéndolo. No, A él o sea, no. ¿hasta dónde puede tener influencia un demonio en la vida de alguna persona? Esa pregunta también está buena. Pues que depende a qué le damos influencia. ¿A que te posea un demonio? Yo creo que no, porque usted es el Espíritu Santo. Ajá. A ti como cristiano. Pero sí como puede persona- tener una influencia, sí puede tener Ajá. una influencia. Y está el caso de David. Con tus mismas, también con David, princeses. hubo un momento, bueno, también en el que hay una historia en que David quiere censar al pueblo. Ah, sí. Y el pasaje tal cual lo dice que, no me acuerdo, Satanás, un enemigo. Satanás. Satanás. Dice Bueno, Satanás. ese es un pasaje bien confuso. Sí, pero bueno, porque, pero lo porque Reyes lo dice así, pero Crónicas dice que Dios lo motivó.
Por eso, bueno, sí, por justamente lo que hablamos, está sujeto al Sí. dominio de Dios, y entonces sí puede tener una influencia, incluso todavía más, bueno, no, ya no más, pero con esa historia nos quedamos nada más. Ya estamos puede concluyendo, tener una acuérdense. influencia, No, dale, sí, dale, sí dale, puede dale, tener, dale. los demonios y el ángel, los demonios pueden tener una influencia en tu vida, sí puede ¿Cómo? tener, ¿Cómo? pero no te pueden poseer. Tú que creíste en el Señor Jesucristo, lo declaraste, eres salvo, no te puede poseer. No. Pero sí puede, Sí te puede influenciar tus decisiones, ¿ok? hasta cierto modo. Como tu esta estilo de imagen vida. que, Sam, haz esto, Pues es el tentador. ¿ok? La Biblia lo dice que es el tentador, es el engañador. Ahora- Y tentó a Jesús. Pero no siempre. Porque también la Biblia dice que a veces somos tentados por por, nuestra- nuestras propias concupiscencias. Deseos. Pero, o sea, pero por eso es el poder del diablo, Sí. porque tenemos concupiscencia, entonces por eso. Utiliza esos medios, Por eso, ajá, puede. ahí está, por él es el tentador, el engañador. Ahora, se te aparece en la noche, ¿qué te puede hacer? Bueno, se te puede aparecer en la noche o en el día, pues en el día como que no traes tanta, quítate. A la hora que estoy bien quiera, ocupado. lo corro. Pero es que en la noche como que estás más Pues, así como Bueno, que yo creo que ahí más desconfiado, sería ¿no? otro tema total Sí. diferente para el decir cómo se ve si se te aparece, Yo ¿no? pienso que se puede aparecer de muchas maneras. La Biblia dice que hasta se puede aparecer como ángel de luz. Pues más bien, dice que así se va a aparecer. Sí, para Creo engañarte. que ya no vamos a alcanzar el tiempo, pero nos convendría aclarar que muchas de las ideas que tenemos, tanto de ángeles como de demonios, no son bíblicas. Son de Hollywood o de La cultura. ¿no? Desde Sí, eso que pinturas le ponen antiguas, cuernos y todo eso, o de que no te va a sabes. asustar. Bueno, pero- no veo sí. como tal en la Biblia la función de los demonios asustarte. Tienen más que ver con hacer Desviarte del desviarte propósito. de la adoración. pero ¿qué te pueden pero hacer? desviarte de la adoración de Dios, sí puede haber quien se le aparezca acá, ay no, espérate, no Por voy a adorar a Dios. No, al contrario, es Dios, te necesito, Sí. Así que Sí, claro, es que Échalo ya... fuera, ¿no? Ajá. sí, sí. O sea, yo creo que su función más, y creo que eso nos confunde, pensar que la función del diablo es asustarnos, de los demonios, que esa es otra parte importante, de decir, no se nos olvide que el diablo es un ser creado, que no es omnipotente, ni Ni es eterno. omnipresente, porque hay Ujú. gente que dice, Ni el diablo omnisciente. ni omnisciente, no tiene los atributos de Dios, pero uno que, porque mucha gente dice, no, es que el diablo, oye, muy probablemente, si es que alguien te anda molestando, es un demonio Raso. raso. Ujú. Yo estoy seguro que el diablo, pues va a estar ahorita yo creo que, Es si me lo ejecutivo, permite, ahorita es va a andar en ejecutivo. Irán, Probablemente. no aquí en San Luis Potosí molestando a Anda Ricardo, molestando a en los Israel. altos niveles. Israel, para no vernos así Sí. como que hay Israel. Anda vamos. molestando a los Ajá. altos niveles. Bueno, Yo en eso estaba concluyendo, o sea, de que no tienen dominio propio sin que sea la voluntad de Dios, o sea. ok. ¿Se te aparece o no se te aparece, Cleme? ¿Puede o no se puede aparecer? Sí, se puede parecer, pero me hacen los mandados. Sí, la neta, sí. El Cleme viene No. O sea, ¿por qué? Porque Sin sueño, sé con quién valentía. gobierna mi vida y sé a quién le entregué mi corazón. Ok. ¿Y Ujú. puede tener algún nivel de influencia para lastimarte? ¿Sí? Sí. Sí. Pero ahí Para entra el Espíritu lastimarte, Santo ¿cómo? y yo siento, Yo te digo Pero porque, Cleme mira, está hablando ya, Macayo. porque siento que algunas veces me ha tentado, ¿sí me entiendes? Pero también está el Espíritu Santo de mi parte y me da esa cordura o sí, esa redarguya, esa hace su función y le digo, ¿sabes? Señor, perdóname, o sea, estuvo a punto de caer. Ok, te puede lastimar en tomar, como decía Sam, cierto, así como que te dice, te da un dardo de fuego de una idea Sí. loca. Sí. ¿Y físicamente te puede lastimar? Físicamente no, yo creo que es a nivel pensamientos y luego ya puedo actuar y luego la consecuencia puede ser que me lastime. Y luego la historia de Que Job. tú te lastimes, Sí, o las consecuencias de que yo avance en cuestión al pecado. la historia de Job, donde Dios le dice, oye, déjame darle en la torre. Sí, pues, Pero es, lo que, toca. y es lo que les voy a decir, por ejemplo, en el relato dice, toca su carne. Ah, ok. Toca Sí. su carne. O sea, incluso también Pablo dice que tenía un aguijón en la carne y decía, un envío de Satanás. Unas personas creen que era una enfermedad o Un deseo, una alguna concupiscencia, otra cosa, pero sabes que lo que tú dices, Sam, es porque la voluntad de Dios estaba detrás de eso, o sea, Dios quiso que sucediera así. Todo lo que el diablo puede Pues, hacer sí, sí, sí. en el análisis Eso ya final, quedó en el análisis final Dios lo controla. Pero ahora,
pensar que si el diablo de forma directa Puede tocar nuestro puede cuerpo. hacer algo, yo pensaría que a lo mejor sí, pero siempre está sujeto a la voluntad de Dios. Sí. Entonces yo no me alarmaría Fíjense. y no estaría buscando que, ay, voy a echar fuera el demonio. Al contrario, Ándale, no. yo Ujú. sigo buscando siempre a Ándale, Dios, para allá voy, mira. siempre buscando a Dios. Ahorita yo estoy pasando por una situación de mi nervio de la ciática, que es un dolor desde la planta del tobillo, ¿sí? Hasta media espalda. Ella es que es insoportable. ¿Sí me entiendes? Vamos a suponer que Dios le permitió al diablo tocarme, pero yo no estoy peleando, como dices tú, yo sigo adelante y digo, Señor, algún propósito tendrás tú y en ese transcurso, porque ya llevo varios meses y le he platicado varias veces, hasta me dice, no, pues es que hasta que con barridas con huevo, o tómate ese remedio y vamos a orar, o ¿sí me entiendes? Digo, pero no, mi confianza está en Dios, ¿sí me entiendes? O sea quien le creo, y si Dios lo permitió, es con un propósito. ¿Por qué? Porque yo le creo que sus planes son de paz y de bien para mí, inclusive este proceso. Y él te puede sanar Exactamente, en un cuando él futuro quiera. o en el futuro Exactamente. inmediato, Aquí, está sujeto a lo que diría Richie. Bueno, sí, pudo haber sido Satanás el que No sé. Ujú. influyó o que lo que sea, pero también la responsabilidad. Ya fuiste al doctor, Ya, te ujú. fuiste a checar, Ya, estoy tomando unas pastillas que me En están mi caso ayudando. específico, Ejercicio. a mí hace Ujú. 2 años Ujú. me pasó igual el dolor del nervio ciático y voy a diferir un Ujú. poquito. Mi postura es la siguiente, con esto de tomar responsabilidad. Ujú. O sea, yo fui con el ortopedista y me dijo, ni siquiera ocupo hacerte una resonancia magnética, puede ser esto o esto, pero cualquiera de las dos cosas te la voy a quitar con esto. Ejercicio y dieta. Sí, Entonces, exactamente. y yo me acuerdo porque me paralizó, o sea, hubo un día en que ya no me pude mover No, es y horrible, ocupé ¿no? una inyección de que solo te puedes poner cada 6 meses y me dijo el doctor, es que tú ya no puedes dejar de hacer ejercicio. Entonces yo no le puedo asumir a A un un demonio. trato del diablo atacándome a una irresponsabilidad mía en no cuidar el cuerpo que Dios me dio, ¿no? En no ser diligente con mi Ujú. cuidado, ¿no? Y es muy peligroso ese tipo de corrientes porque otra vez nos eximen de la responsabilidad Ujú. de Esa decir, no que ajá. iba de- Exactamente. Ujú. Ujú. de tu punto de vista que Sí, decías sí, ahorita. sí. Bueno, entonces, no nos puede asustar, no es su función del demonio asustarnos. Sí, porque asustar hasta los ángeles. Sí, Ok. ya lo vimos. Jesús ya lo mismo vimos, ¿no? espantaba, Ajá, Jesús sí. mismo espantaba cuando andaba sobre el mar. Que Ujú. lo veas y dices, no, ya. No nos puede físicamente tocar, pero si tú estás invocando, jugándole a la Ouija, a ver qué tan cierto es esto. Yo lo he escuchado en varios contextos cristianos que las orgías también son lugares donde hay ahí ciertas ¿Orgía? Pues que, orgías. pues que O sea, donde muchos hombres con muchas mujeres y Wow, es son que ambientes, en todo lugar donde Pues es sobreabunde que es pecado, a el final de pecado. cuentas. son obras de la Donde estén carne. 2 o 3. Son obras Mi de nombre la es Satanás. carne. Sí, sí. La idolatría, la inmoralidad ¿No íbamos a sexual, concluir? todos ¿A los que concluir? enlista la Biblia son obras de la carne. Pues sí. Y, y el diablo, digamos, sí lo entiendo en la Biblia así, que él tiene control sobre esa parte, o nos tienta, hay una relación en esa parte de nosotros que es de pecado, que es de concupiscencia, que por eso Dios mismo dice que debemos morir la carne. Ujú. Por eso eventualmente morimos y nos da un nuevo cuerpo. Por eso el pasaje que les digo que mismo Pablo escribe, ¿dónde está, o muerte, tu aguijón? O sea, sorbida es la muerte. Ajá, porque dice, y él quitó, al enemigo le quitó el imperio que tenía, que esto es la muerte. Ujú. O sea, y ahorita que hablabas de eso precisamente, en la idolatría antigua, como en la época del Nuevo Testamento, la idolatría estaba de la mano con inmoralidad sexual. Claro. Así es. Ujú. Entonces por eso está esa relación espiritual con esas prácticas Carnal, pecaminosas, ujú, claro. carnales. Entonces, si tú andas ahí buscándole 3 pies al gato, sí puede haber una Influencia espiritual. influencia Sí, espiritual en ujú. tu vida. Última pregunta de la noche, y con eso ya ando terminando. Sí creemos en las posesiones demoníacas, ¿no? Sí. ¿Sí, Fabi? ¿Sí? ¿Sí crees que sí, sí, sí? Ok. ¿Por qué si hay una persona que se está manifestando, o un demonio que se está manifestando en una persona, por qué si todos tenemos a Dios y el Espíritu de Dios y el demonio obedece a el mandato de Jesucristo, por qué hay veces que unas personas salen de aquí y no se sale,
y tiene que venir otro como más poderoso, más espiritual, con más fe, o qué es lo que tiene, y lo saca y ahí sí se va. Pues un caso que pasó fue que el de Jesús, que Pues les dijo, sí. este género no sale con oración y ayuno. Sí, no, y cuando Eso los está- envió y está regresaron claro. así como que no pudimos, ¿no? Ujú. Sí. ¿Y por qué? Yo- ¿Porque hay jerarquías demoníacas? Pues Jesús lo dijo, porque el género no sale con Sí, porque no oración y estábamos, ayuno. no Sí, estaban ahí. Jesús lo dijo Tú y te aparte refieres a lo también yo... mejor al cómo espiritual, este ángel estará más fuerte, este demonio estará Sí, más porque, fuerte, o lo estoy haciendo Aquí, mal. aquí está el endemoniado. Sí. Todos tenemos el Espíritu Santo. Todos hemos creído en el Señor Jesucristo, somos salvos, creemos que nuestro nombre está escrito en la fe. Y ahí está echando pestes y todo. En el nombre de Jesús sale y no sale. Pero sabes que yo creo Luego viene que... otro, Yo creo que... el Santa más Power, y sí sale. No, Pues yo mi creo- pregunta es, ¿por qué conmigo no salió el demonio? Yo creo Desenchantado. que... Pues que Aunque me- todos te- hemos te recibido... ¿Ese es mi poder? No, te faltó ayuno y oración, según No. la palabra. No, espérate. Todos recibimos al Espíritu Santo, pero no todos tenemos el mismo nivel de fe. No, Yo creo que Y la también intimidad eso también tiene de que ver. Dios. yo no creo que sea que alguien sea Más poderoso. más poderoso que otro. En ese mismo pasaje que hablamos, lo dice, y el Señor les dio autoridad para echar fuera demonios y hacer sanidades. Ujú. Entonces, dentro de la misma iglesia, así como hay pastores, maestros, profetas, Pues es un don. yo no le llamaría don, yo le llamaría que es O oficio. un llamado o algo que Dios, por ejemplo, aquí cada quien, lo decimos, cada quien tiene un llamado diferente, cada quien tiene esa manera, equipado con esa personalidad, con esa fe, con esa capacidad, Y con esa autoridad. con esa Y con autoridad, autoridad, como que se exactamente. dice, les dio autoridad. Y yo sí he conocido personas que lo hacen, pero y hay otras personas que a lo mejor yo no dudo, claro que son de Dios y todo, pero no tienen esa Ahora, facilidad espiritual. Bueno, como decías, un don. Un don es una facilidad espiritual, un regalo, una facultad espiritual que te da. Entonces, hay personas a las que Dios les da esa facilidad, esa autoridad para hacerlo. Y la verdad es de que a otras no, aunque todos somos, como decimos, todos tenemos que estar enfocados en el estudio, todos tenemos que orar, todo eso, pero hay personas que se les da más una cosa que otra. Pero yo también no echaría lo que dice Fabi, yo sí creo que también hay niveles de fe. O sea, sí, que sí. también pueden Que- influir, que porque eso- no que sé eso- si ahí, sí. pero No, y- por ahí y- cercano inclu- Jesús le dijo, sí. pídanles que Dios les aumente Sí. la fe. Sí, claro, ahí también, bueno, está eso que Jesús mismo les dice, es que les está faltando oración y ayuno. Ujú. Y incluso también es bueno, sí, también la fe que Dios te dé lo que necesitas para resolver eso. Pero volvemos a lo mismo, depende de que Dios te dé esa autoridad. Porque mira, cuando Cristo dice que ese género de demonios solo es echado fuera con la oración y ayuno, si tú te vas al trasfondo, cuando tú actúas en oración, cuando te metes a oración y en ayuno, eso es fe. Tienes que fortalecer tu fe. claro. Exacto, o sea, eso es para fortalecer tu fe y estás dando ese paso de fe a que por medio de la oración y por medio de tu ayuno vas a fortalecer a lo Ahora, mejor Fabi, espiritualmente para eso. Pero, ¿qué consigues con la oración y con la fe? O sea, sí, usted dice, perdón, con la oración y el ayuno, pura intimidad con Dios, puro conocimiento de la persona de Cristo. Exacto. Entonces, cuando te pasa eso y tú estás bien cimentado y con ese llenura de quién es Y a tu lo mejor Señor, no conocimiento en el cerebro, sino sí, ahí como dice, de impregnarte, me haces los ¿no? mandados. Ujú. ¿Sabes? Cuando ¿Sí entiendes? estamos en Cristo. Exactamente, cuando estamos en Cristo. Cristo. O sea, y la oración y el ayuno se supone que te deben de ayudar a llevarte a, A eso. morir la carne, de lo que Exactamente. hablamos. A morir la carne y a actuar en mayor fe. Exactamente. Ujú. Bueno, chicos, pues no sé si hay algún otro comentario Yo sí, angelical. Pues Bueno, a mí me gustaría la aclaración solo que es un tema, ángeles y demonios, posturas, es un tema que tiene siglos desarrollándose. Sí. Mucho de lo que hablamos es nuestra postura. Nuestra Bueno, eso era lo que iba a decir. También Sí. resolver un... No es doctrina, no es doctrina. Sí. Lo que sí es doctrina es que necesitas a Cristo en tu corazón para que te salves. Eso sí. Así no hay cierta claridad, mira. No, pues sí. No, hay que investigar qué pasó antes de esta reunión. Algo espiritual o algo de su Por responsabilidad. viene muy motivado. Yo lo vi con alguien platicando en la cafetería, nomás ahí deja el comentario. Necesitamos que eso vuelva a suceder porque Porque viene muy motivado. irreconocible. No, viene en Cristo ahora. Viene Claro, claro. Más muerta su carne. Viene. A la postura de la iglesia, o sea, de la iglesia de la montaña de estos temas, Que no es un tema doctrinal, Ujú. o sea, no es un tema doctrinal. Nosotros No es un como tema iglesia, esencial, digamos. tenemos las doctrinas esenciales. Este es un tema periférico que no influye para tu salvación, Exacto. como Ujú. tal es
Es tu postura, ¿no? Así es. Bueno, pues a mí no me resta más que agradecerles y rescatar lo que creo que todos comentaron. Vale la pena ejercitarnos espiritualmente, en el ayuno, en la oración, en la lectura de la palabra, en las buenas obras, porque de veras no se pierdan el próximo episodio porque va a estar bien interesante el tema de si te vas al cielo o al infierno por obras, ¿no? Porque dicen, no, es que ustedes ni los conocí, pero ejercitémonos para poder siempre estar preparados para lo que venga. Muchas gracias por sus comentarios, háganos llegar para poder también desmenuzarlos aquí un poquitito y pues su programa Cristianismo sin Censura. Bye. Hasta luego. Nos vemos. Sin censura. Dejamos morir solo.